¿Qué tan cierto es que el pobre es pobre porque quiere? ¿Acaso el esfuerzo y la disciplina es la única diferencia entre los exitosos y los fracasados? Miren, es mi día de suerte. Un centavo. ¡Tu suerte acaba de terminarse! Oye, tranquilízate, me rompes el brazo. ¡Devuélveme ese centavo o te lo arrancaré! Bien, antes que nada hay que aclarar que las condiciones económicas en cualquier sociedad son bastante diversas y multifactoriales. De hecho, el autor Zygmunt Bauman escribe en su obra Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres lo siguiente. Bauman parte del concepto llamado ética del trabajo, que consiste en esta forma de practicar la laboralidad, esta forma de ser y vivir lo que es el trabajo en las sociedades. Según Bauman, la ética del trabajo tiene dos premisas fundamentales. Hay que dar para recibir y es dañino conformarse. En este sentido, y como seguramente habrás escuchado en otros lados, el conformismo es mal visto. No solo hay que conseguir lo indispensable, sino rebasar esas fronteras y seguir acumulando y adquiriendo. Bajo estas dos premisas, es decir, hay que dar para recibir y el conformismo es dañino, Bauman avanza a la siguiente premisa, diciendo que todos tenemos la capacidad de trabajar. En este sentido, el análisis de Bauman sugiere que si todos somos capaces de trabajar, por lo tanto, no hacerlo es anormal. Se entiende entonces que el trabajo es una condición del ser humano. El trabajo y la humanidad son conceptos amalgamados. Por tanto, si todos tenemos la capacidad de trabajar, repartir o regalar es algo injusto, es un acto anormal. No obstante, la premisa de que todos somos capaces de trabajar suele ser violenta y falaz, puesto que esta premisa ha descartado un gran sector de la sociedad, como los discapacitados. Aún así, la ética del trabajo parece universalizar este concepto, no tomando en cuenta a aquellas personas que no están facultadas o son capaces de realizar ciertos trabajos. Por lo tanto, homologa o globaliza el concepto de que todos somos capaces de trabajar y la lógica del mundo anda sobre ello. Bauman sugiere que una vez en la transición de la historia, con esta premisa de que todos somos capaces de trabajar, que hay que dar para recibir y que no trabajar es dañino, así como ser conformista es anormal, Bauman sugiere que a la llegada de la industrialización se crean nuevas premisas. Hasta antes de la ética del trabajo como concepto internalizado en la sociedad, muchas personas podían vivir con lo necesario. Trabajar solo se convertía en el medio para conseguir lo único que se ocupaba en ese momento o para esas fechas. El descanso era un concepto vital y que todos podían disfrutar. Por lo tanto, este modo de vivir no era mal visto por nadie. No obstante, en la actualidad, se sabe que una persona no debe vivir solo con lo indispensable, sino que la lógica o la ética del trabajo nos ha amalgamado o nos ha adiestrado de tal modo que siempre hay que tener más de lo que necesitamos. Por eso, con la llegada de la industrialización, si bien es cierto se hizo un progreso tecnológico importante, también se generaron nuevas necesidades. Sin embargo, el trabajo que una persona podía realizar difícilmente podía cubrir todas esas necesidades, es decir, habían más necesidades de lo que alguien podía satisfacer. Por ello, el concepto y tiempo del descanso fue comprado hasta el punto de estigmatizarlo. En esta nueva etapa de estigmatización del descanso entra un nuevo autor llamado Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, en su obra La sociedad del cansancio, nos habla de una sociedad autoexplotada. Es decir, ya no estamos en una sociedad disciplinar donde seguimos las leyes por miedo al castigo. Para Byung-Chul Han, ahora estamos transitando en la sociedad del cansancio, donde nosotros obedecemos y asimilamos la explotación y las leyes por gusto. Es decir, el sistema ha cambiado su discurso a utilizar el miedo y la imposición para vendernos ahora un discurso de felicidad, donde la felicidad es alcanzada si tú eres capaz de alcanzar tus objetivos que sobrepasan las cosas necesarias. En este sentido, y dado que todas las personas deseamos la felicidad, comenzamos un modo de vida de autoexplotación, es decir, un exceso de trabajo, un exceso de utilidad. Para Byung-Chul Han,
El descanso ahora es una estigmatización. Cualquier persona que no esté trabajando y esté tomando un día libre puede llegar a sentirse mal consigo mismo por no ser un agente productivo. Así, el trabajo se convierte en la nueva filosofía de la humanidad, pero esta filosofía no es regulada por ninguna norma, es decir, está regulada simplemente por nuestros intereses humanos, los cuales ahora están alienados y moldeados por la sociedad, que nos dice que siempre hay que ser productivos para ser felices. De ahí que, para Byung-Chul Han, el estrés, la ansiedad y la depresión sean las nuevas enfermedades, porque en un mundo de autoexplotación, donde desgraciadamente las condiciones laborales y sociales son totalmente desiguales, no queda más que sufrir las consecuencias de nuestros actos. Así, el sistema que es desigual con todas las personas se libra de culpas, haciendo que sea la propia persona quien se culpe a sí mismo de su fracaso. Aquí vienen frases como no me esforcé lo suficiente, qué tal si hubiera hecho esto, tal vez no me entrené en esto, y en suma un conjunto de premisas que nos hacen culpables a nosotros mismos, dejando libre de pecado al sistema que de por sí es desigual y es quien pone las estructuras para que la competencia sea injusta. No bastando con esto, en el desarrollo histórico en el que estamos transitando, también hemos llegado a la llamada revolución digital, que consiste en la aparición de computadoras, ordenadores y la inteligencia artificial, que ahora han venido a revolucionar el modo de trabajo de la humanidad y han llegado a ocupar puestos importantes, generando una horda de desempleos. Sin embargo, esto ha ocurrido antes, con la revolución industrial, por ejemplo. A la llegada de nuevas maquinarias, sí, es cierto que crearon muchos desempleados, pero también se generaron nuevos trabajos que las personas podían ocupar. Así, al crearse nuevos trabajos, se genera en la humanidad algo llamado el círculo virtuoso, es decir, nuevos trabajos bien pagados que crearon una tercera clase social que para ese entonces no existía, que es la clase media. Actualmente, el mundo está repleto de clase media, es decir, la riqueza y la pobreza extrema son los dos polos minoritarios, y la clase media, producto de los nuevos trabajos por la industrialización, han permitido sacar a personas de la pobreza y darles paso a una forma de vida más digna y con posibilidades de alcanzar el estatus de riqueza. Pero vaya, esta es una probabilidad bastante baja. Si bien el círculo virtuoso llegó a ser algo importante y útil para la humanidad, también hay que aclarar que este círculo virtuoso se ha roto. A medida que las revoluciones y la industrialización van expandiendo su imperio, siguen generándose más desempleos. A su vez, los nuevos empleos generados por las nuevas tecnologías modernas también exigen una preparación y tecnificación específica. El problema es que, al ritmo que lleva la economía mundial, la tecnología está avanzando con demasiada velocidad. Sin embargo, la preparación de los humanos que van a trabajar en esos puestos es deficiente, porque nadie está estudiando para esos trabajos que aún no sabemos cuáles serán. Esto de hecho es una gran problemática, porque actualmente muchas personas están estudiando para abogados, médicos, ingenieros o cualquier otra profesión que posiblemente en unos años ya no sea útil. La contraparte es que tampoco podemos estudiar algo que no existe todavía, por lo tanto estamos en un limbo atrapados sin curso ni rumbo. Por otro lado, hay que aclarar que la tecnología se ha convertido en un monopolio, haciendo que las marcas y los empresarios que las patentan sean los que vayan aumentando su capital y riqueza, dejando a las otras personas que no tenemos capital en la pobreza. Por lo tanto, la clase media está sufriendo una transformación, separándose de nuevo en los dos grupos originales, los que son ricos y los que son pobres. Por tanto, de esa clase media, los únicos que tendrán oportunidad de trascender al grupo beneficiario, que son los ricos, son los que tengan las capacidades y los privilegios que otros grupos no tienen. Actualmente ya podemos ver vestigios de esta transformación social. La Coneval, que es el organismo público encargado de hacer estudios de la pobreza, determinó que en México, hasta el 2020, el 43.9% había pasado a ser pobre y el 8.5% había pasado a tener pobreza extrema. Los factores que hicieron crecer a estas clases sociales fueron dos: los vulnerables por ingresos
y los vulnerables por carencias sociales, es decir, las personas que no ganan lo suficiente en un mundo moderno, globalizado y en constante inflación, creció en un 8.9%. Por otro lado, los vulnerables por carencias sociales, es decir, los que no tienen acceso a los servicios básicos, aumentaron en un 23%. Es así como decir que el pobre es pobre porque quiere es una premisa bastante irresponsable, porque se está omitiendo todo un mundo de factores que se encuentra detrás. Asimismo, la disciplina y el esfuerzo no son las claves para llegar al éxito, puesto que muchas personas tratan de esforzarse y disciplinarse en la mayor medida de sus posibilidades y aún así se mantienen en un estado o una clase inferior a la rica. Desde luego, no faltará quien diga, pero yo conozco a alguien que pudo, o mira, yo pude y por lo tanto tú también podrías. Pero no olvidemos que esa es una falacia lógica, llamada la falacia del superviviente, que consiste en asumir que como una persona pudo, el resto de las personas también deben poder. Esta es una falacia bastante peligrosa, porque quien la enuncia se percibe como autoridad y autoafirmación. Y aunque hable desde su experiencia no es capaz de abarcar todas las experiencias del mundo. Así, por ejemplo, observemos a alguien que alcanzó el éxito mundial siendo chef o músico. Esta persona puede decir que fue gracias a su esfuerzo y su constancia que llegó a ser lo que es, y podría ser cierto. Sin embargo, si abrimos el álbum histórico de los chefs y músicos que quedaron atrás en el camino del éxito, veremos que son muchísimos más de los que ahora son exitosos. En pocas palabras, por cada 10 grupos o chefs exitosos deben existir 1000 o 10.000 que fracasaron. Y por cada uno de esos miles que fracasaron, atrás se encuentra gente que solo quedó con el sueño, puesto que las condiciones sociales son bastante injustas para la gran mayoría de la sociedad. Sin embargo, no cometamos el error de decir que si ya estamos condenados al fracaso, entonces no hay que hacer nada, no hay que esforzarnos por nada. Este es un error. La lección que nos da la falacia del superviviente y toda esta gama de información estructural que habla sobre la pobreza y la pobreza extrema es que sí debemos esforzarnos y debemos abrirnos paso con los instrumentos que tengamos. Está bien esforzarnos y hacer lo que debemos y queremos hacer, pero lo que está mal es dar por hecho que serás exitoso solo si te esfuerzas, pues esta premisa ha servido para manipular a las masas. Es así como grandes empresarios llenos de lujos y riquezas siguen diciendo que hay fracasados y resentidos, y que solo los que se esfuerzan serán capaces de llegar al éxito. Esta desde luego es una premisa para controlar a ciertas personas alienadas. Está bien esforzarse, pero siempre conscientes de las posibilidades en las que tu realidad se asume.